Mucho gusto, mi nombre es Dira Anaí Santisteban Pérez, soy estudiante del segundo ciclo de educación primaria en el Instituto Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús. En esta ocasión les estaré narrando la obra Crónicas de una muerte anunciada del autor Gabriel García Márquez. Esta historia está relatada en forma de reconstrucción periodística del asesinato de nuestro protagonista. Esta historia la estaré contando por capítulos. El primer capítulo nos narra el día en que iban a matar a Santiago Nazar. En esa mañana él había soñado con un sueño de un árbol que su madre Plácida no había predicho. Él nos cuenta que estaba con dolor de cabeza por la fiesta anterior que se celebró hasta la mañana. Se levantó temprano para ver al obispo que venía en un barco. Nos dice que se vistió de lino blanco y se despidió de su madre Plácida y Divina Flor, que era la hija de la sirvienta. Lo único que pudo hacer es dejar la puerta abierta contra las órdenes de Plácida Linero para que él pudiera entrar en caso de emergencia. Nos cuentan que una persona desconocida metió por debajo un papel en donde se avisaba que estaban esperando para matarlo y otros detalles muy precisos, pero ninguno lo vio hasta después de la muerte de Santiago Nazar. Los hombres que estaban esperando a Santiago Nazar eran Pedro y Pablo Vicario, que estaban a un lado de la tienda de leche. Vieron a Santiago Nazar, pero Clotilde, la vendedora, le dijo que no lo mataran por respeto al obispo, y ellos lo aceptaron. Santiago Nazar vio al obispo, pero de lejos del barco, porque nunca bajó, y se sintió muy decepcionado. Santiago con Cristo Bedoya se fueron hacia la plaza y nos cuentan que muchos de los habitantes ya sabían que iban a matar a Santiago Nazar, pero no le dijeron porque pensaban que él ya estaba prevenido. Nos dicen que Margot se enteró de todo y que habían devuelto a Ángela Vicario a la casa de sus padres por no ser virgen, pero no entendía cómo se involucró Santiago Nazar. Margot se fue a contarle a su madre lo que estaba pasando. Su madre quiso ir a ver a Santiago Nazar y advertirlo. Se fue acompañado de su hijo menor, y una señora, compadeciéndose de ella, le dijo que ya habían matado a Santiago Nazar. Terminó el primer capítulo. En el segundo capítulo nos cuentan sobre Bayardo San Román. Este era un hombre que devolvió a Ángela Vicario. Nos dicen que se vieron por primera vez en agosto. Ahí vio a Ángela Vicario al despertar y la encontró como una mujer muy bella. En cambio, Ángela Vicario nos cuentan que no le gustaban los hombres altaneros y además no habían convivido lo suficiente. Nos dicen que en fiestas patrias Bayardo le mandó un regalo a ir llevado a su casa. Nos cuentan que Pedro y Pablo Vicario quisieron devolver el regalo y nos dicen que Bayardo San Román se ganó a la familia de Ángela y se aceptaron que se casaran con él. Entonces Ángela estaba muy preocupada porque ella ya no era virgen y sus hermanas la persuadieron para que no diga nada a su madre ni a su familia y que se mantuviera callado hasta el matrimonio. Bayardo San Román le preguntó qué casa le gustaría a ella. A ella le encantaba la casa del viudo. Entonces Bayardo convenció al viudo para que le pudiera vender la casa.
Nos dicen que al momento de la boda, Bayardo llegó retrasado y Ángela no se quiso poner el vestido hasta que él viniera porque no quería que le dijeran plantada. También nos dicen que Santiago Nazar quería saber todo el presupuesto de cuánto se había gastado en la boda, porque era la boda muy grande. Nos dicen que después de la ceremonia, los recién casados se tenían que ir a su nueva casa y nos cuentan que también pasaron las horas y que en la casa de vicario se escuchó que estaban tocando la puerta. Y ahí nos dicen que ahí estaba Bayardo San Román. Pura Vicario abrió la puerta y se asustó porque pensaba que había sido un fantasma. Pero nos cuentan que Bayardo San Román agarró a Ángela Vicario y la empujó suavecito. Y nos dicen que le dio un beso a la madre de Ángela y le dijo adiós. Nos dicen que los gemelos Pedro y Pablo Vicario volvieron a la casa y vieron a su hermana en esa situación. Y ellos dijeron, ¿quién fue? Entonces Ángela Vicario contó que fue Santiago Nazar. Y así fue como terminó el segundo capítulo. En el capítulo 3 nos cuentan ya las acciones que pasaron después del asesinato de Santiago. Nos cuentan que los gemelos no sentían ningún arrepentimiento porque ellos pensaban que eran cuestión de honor y ellos lo volverían a hacer. Después de que mataran a Santiago Nazar, ellos se fueron a la casa del cura, aún estando con los cuchillos y toda la ropa, la cara y los brazos ensangrentados. Los gemelos dijeron que lo mataron a conciencia. Siguieron repitiendo que fue un asunto de honor. En realidad parecía que los hermanos Vicario no hicieron nada que convenía para matar a Santiago Nazar de inmediato, sino que hicieron mucho más de lo que él imaginaba para que alguien impidiera que lo mataran, pero no lo consiguieron, y por eso nunca hubo una muerte más anunciada. Dicen que después de que la hermana reveló el nombre, los hermanos Vicario fueron a donde guardaban los útiles de sacrificio y escogieron dos cuchillos, uno de descuartizar y otro de limpiar. Y nos dicen que no se fueron a afilarlos en el mercado y dieron claras declaraciones de que iban a matar a Santiago Nazar. Y muchos escucharon. Muchos pensaban que eran vainas de borracho. Bueno, nos dicen que Santos se había quedado con la duda y le contó a un agente de policía. Nos dicen que Clotilde, por curiosidad, le preguntó qué pasaba. Y Pedro le dijo que estaban buscando a Santiago para que lo matara. Nos dicen que Clotilde se fue a contarle a su esposo. Cuando volvió, los encontró que estaban conversando con el agente Leandro, el policía. En cambio, nos dicen que el coronel, su esposa le contó toda la situación que había pasado con Ángela Vicario y que estaba buscando a Santiago Nazar para que lo maten. Nos dicen que el coronel se fue a la tienda de Clotilde y les quitó los cuchillos y los mandó a dormir a los hermanos Vicario. Él pensó que ya había solucionado todo y que deberían avisarle a Santiago Nazar en caso de emergencia. Nos dicen que los hermanos Vicario volvieron al lugar con dos cuchillos envueltos en periódico, uno de descuartizar con hoja oxidada y dura. Y se quedaron esperando a ver si Santiago estaba en su casa. En cambio, Santiago Nazar a las 4, él subió con otras personas a la colina para cantarles a los recién casados, para cantarles, reventar cohetes, pero no hubo señal de ninguno de los dos.
Nos dicen que después Santiago Nazar se fue a su casa para poder levantarse temprano y ver al obispo y se despidió de sus amigos. Esa fue la última vez que lo vieron vivo. Nos dicen que Luis Enrique se encontró con los hermanos Vicario y le dijeron que iba a matar a Santiago Nazar. Y le preguntaron si sabía dónde estaba. Entonces Luis Enrique, como estaba muy borracho, les dijo que ya estaba muerto. Clotilde y los hermanos Vicarios se sorprendieron ante el comentario. Nos cuentan que el párroco pasó enfrente de la casa de los vicarios, pero en realidad él no sabía qué hacer frente a esa situación y él pensaba que era autoridad de la policía. Pero después de la muerte se sintió muy decepcionado e indigno. Al finalizar de este capítulo nos dicen que Enrique se fue a su casa y se durmió en el baño. Nos dicen que teniendo hermana, la monja, no se pudo ir a ver al obispo y nos dicen que el que estaba narrando que escuchó un poco de bulla, pero tenía mucho sueño y estaba medio dormido. Y nos dicen que al final su hermana, la monja, estaba gritando como loca y al final dijo, mataron a Santiago Nazar. Este es el fin del tercer capítulo. El cuarto capítulo comenzó con la autopsia de Santiago Nazar. Nos dicen que no estaba el doctor y nos dicen que el padre Amador realizó la autopsia. Nos dicen que antes de eso el cuerpo estuvo expuesto en la plaza porque no había un refrigerador para guardar su cuerpo. Nos dice que cuando Santiago Nazar ya estaba agonizando en la cocina, vinieron los perros a querer comer sus tripas. Flor Divina, que estaba llorando porque quería detener a los perros, y Plácida Lineros dio la orden para que los encerrara. A cabo de pocos minutos volvieron, así que Plácida Linero dio la orden que los mataran, y así se cumplió. Nos dicen que el padre Amador declaró en la autopsia que sus órganos estaban con muchas perforaciones y tenían 7 heridas mayores y 6 heridas menores en los brazos y en las manos. Después de la autopsia nos cuentan que ya era muy difícil tener el cuerpo de Santiago Nazar por el fuerte olor que emanaba de él, así que lo tuvieron que enterrar rápido. Además, los hermanos Vicario, que estaban encarcelados, aún olían en él el olor de Santiago, aunque ya se habían bañado muchas veces y tampoco no podían dormir, ya que cuando cerraban los ojos se repetía la misma escena de estar matando a Santiago Nazar. Uno de los hermanos se sentía muy mal y pensaba el coronel que habían tomado represalias. Primero pensó en los árabes, pero ellos solo estaban muy tristes y desolados por la muerte de Santiago. Después el alcalde propuso que la familia Vicario se vaya del pueblo por la noche y ellos nunca regresaron mientras estaban enterrando a Santiago Nazar. Nos dicen que los hermanos Vicarios los trasladaron a otro lugar en el día porque ellos querían y además porque tenían muchas razones para matar a Santiago Nazar. Nos dicen que después de eso se trasladaron ahí y Pedro Vicario se casó con su prometida. Nos dicen que después se acordaron de Bayardo Sarromar, que él era la verdadera víctima. Y además nos dicen que en su casa estaba muy intoxicado de alcohol y nos dicen que lo llevaron al hospital. Tiempo después vino su madre y sus hermanas para llevárselo de ahí en un buque y nunca se les vio en el pueblo jamás. El narrador nos cuenta cómo buscó a Bayardo San Román para que le diera más respuestas,
pero de su parte solo hubo agresión y se negó a aportar ningún dato. En cambio, Ángela Vicario, como tenía el vínculo de primo, siempre escuchaba de ella. Nos dicen que su hermana Margot siempre la iba a visitar y que le contaba cómo cómo su mamá la quería encerrar de por vida. Nos dicen que compró una casa en la playa. Nos dicen que tiempo después se encontró con Ángela Vicario, después de 26 años. Nos dicen que ya era una mujer más madura e ingeniosa, y dice que la trataba como un primo remoto. Nos dicen que le contestó a algunas preguntas con mucho juicio y con sentido del humor. Nos cuentan que ya había envejecido y también que vio a la madre de Ángela. Dijo que no contestó ninguna pregunta porque el pasado le traía recuerdos malos. Nos cuentan que el narrador y muchas personas nunca creyeron que fue el verdadero ultrajador de Ángela Vicario, ya que ellos pertenecían a mundos diferentes y nadie lo vio juntos y menos solos. Nos dicen que el narrador especulaba o se oía por ahí que en los rincones que ella estaba protegiendo a una persona que en verdad amaba y, y que ella había elegido el Santiago Nazar porque ella pensó que nunca se atreverían a hacer nada contra él, pero ella siempre le decía que había sido él. También le contó sobre la noche de bodas, que sus amigos les habían convencido para que engañara a Bayardo San Román, pero ella pensó que sería aún peor porque era un pobre hombre, así que no hizo nada. Al final, al final nos dice que ella siguió pensando en él y nos cuentan que en uno de esos lo vio una vez en una tienda. Después de eso nos dicen que ella siempre le mandaba cartas, recibía una respuesta, pero ella estaba muy alegre porque aún así, aunque no recibiera ninguna respuesta, él tenía sus cartas. Durante 17 años siguió escribiendo hasta que un día sintió que alguien le estaba observando y era él, era Bayardo San Román que estaba en la puerta. Dio un paso adelante. Él ya estaba muy gordo, el pelo se le estaba empezando a caer y no pensó que al verlo sentiría tanto amor. Gallardo San Román le dijo que estaba aquí y llevaba una maleta de ropa y en la otra todas las cartas que ella le había escrito. Estaba ordenado por paquetes cosidos y con colores, y así terminó el cuarto capítulo. El capítulo 5 nos cuenta cómo pasaron los hechos minutos antes de la muerte de Nazar, Santiago Nazar. Nos dicen que Cristo y Santiago Nazar estaban en la plaza y muchas personas lo vieron, pero nadie le advirtió, y cuando se separaron, Yami le dijo a Cristo que estaban buscando a Santiago Nazar para matarlo. Él lo buscó en su casa y por todos lados, pero nadie preguntó a mucha gente, pero nadie le dio respuesta. Hasta que encontró a una figura conocida. Era Santiago. Ella era la madrina de Santiago. Entonces Cristo Bedoya le gritó: ¿Dónde está tu ahijado? Y ella respondió con lágrimas: ay hijo, lo mataron. Y ahí nos cuentan cómo cuando Cristo estaba buscando a Nazar, a Santiago Nazar había ido a la casa de Flora Miguel, su prometida. Nos dicen que cuando ella se despertó, ya le habían contado sobre los gemelos vicarios, estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo. Nos dicen que ella, cuando se enteró, se puso a llorar y puso todas las cartas de Santiago Nazar en un cofre desde el colegio.
Nos dicen que Santiago Nazar siempre pasaba por su casa y la visitaba ahí. Nos dicen que se encontraron cuando Flora Miguel dejó pasar a Santiago Nazar y le entregó el cofre en sus manos y le dijo, ojalá que te mate. Santiago Nazar estaba perplejo y Flora Miguel se fue a esconder a su dormitorio. Nos dicen que su padre al escuchar sus gritos se fue y entró a su habitación. Luego nos dice que salió y le contó a Santiago Nazar que los hermanos Vicario le estaban esperando para matarlo. Nos dice que su actitud no era de miedo, sino que estaba muy desconcertado porque no sabía lo que estaba pasando. Cuando él salió de la casa, la gente le gritaba por dónde ir para que no se encontrara con los hermanos Vicario. En eso, que Clorinda le dijo que corriera ya que los hermanos Vicarios ya habían visto a Santiago Nazar. Él corrió, para irse a su casa ya que estaba cerca. Pero 5 minutos antes nos dijo que Plácida Linero se enteró por Victoria Guzmán, que era la sirvienta, que iban a matar a Santiago Nazar. Y nos dicen que Flor Divina había visto pasar a Santiago, pasar y subir las escaleras. Entonces, Plácida Linero se quedó más tranquila. Y ahí sí se quedó más tranquila. En eso vio a los hermanos Vicario que estaban viniendo y pensó que iban a entrar. Entonces cerró la puerta con tranca y segundos después Santiago Nazar no podía abrir la puerta y decidió enfrentarlos. Nos dice que se defendió, pero le atravesó el cuchillo y nos dicen que dio gritos de dolor. Nos dicen que los hermanos seguían apuñalando, pero Santiago Nazar, no se caía. Sí, y era porque los hermanos Vicario lo estaban sosteniendo y ellos pensaban que se estaban burlando, que Santiago Nazar se estaba burlando de ellos. Y entonces, uno de los hermanos hizo un tazo horizontal y se le salieron todas sus tripas. Nos dicen que Plácida Linero buscó a su hijo por todas las habitaciones, pero no le encontró. Entonces salió al balcón y vio cómo los hermanos vicarios se fueron corriendo y vio debajo y a su hijo que estaba boca abajo tratando de levantarse por su propio, pero no se pudo reincorporar y entonces se fue. Y nos dice que sostenía sus tripas y quería entrar por la puerta de atrás. Algunas personas lo vieron y estaba lleno de sangre. Algunos se quedaron muy paralizados y no sabían qué estaba pasando. Nos dicen que la tía Gwen, que estaba descansando en el patio, le preguntó, ¿qué te pasa, Santiago? Y Santiago la reconoció y le dijo, me mataron, niña Gwen, me mataron. Y nos dice que tropezó en el último escalón, pero se reincorporó de inmediato. Nos dice que se limpió las manos de la tierra y entró a la casa por la puerta trasera y ahí se derrumbó en la cocina. Fin. Gracias.